Relatos Paranormales Oficial. Soy nacido en el estado de Querétaro, México, y esto que les quiero contar es algo que hasta el día de hoy aún no le encuentro una explicación lo suficientemente lógica. La muerte es un proceso de la vida misma, y nacemos con ella, solo que a todos nos llega en diferente fecha y hora. No podemos evitar que esto suceda, tarde o temprano nos alcanzará. Pero para mi mala suerte, muy tarde comprendí que no se puede traer de vuelta lo que ya ha partido de este mundo. Y si esto pasa, no viene solo, ya que trae consigo muerte, desgracia y hasta fantasmas. Amigo Antonio, le quiero contar que hace varios años atrás tenía un lindo perro. Lo quería más que a mi propia vida. Por azares del destino, él murió de manera repentina. Comenzó a verse mal y aullaba como si algo le doliera. Así que lo llevé con el veterinario, quien diagnosticó que tenía cáncer terminal. Por desgracia, él murió una semana después, sin que yo pudiera realizar algo para salvar su vida. Cuando él partió de mi lado, yo sentí como si un familiar cercano hubiera muerto. Incluso, una de mis tías que trabajaba en la misma escuela donde yo asistía, también le dolió su partida, por lo que dijo que me acompañaría a sepultar a mi perro. No encontraba dónde enterrarlo, no quería que fuera un lugar común y corriente, tenía deseo de darle sepultura en un lugar especial. Había escuchado de algunos rumores sobre un bosque muy particular, ubicado por la carretera Tepeji. Se decía que en este peculiar bosque, los indígenas toltecas enterraban a sus perros, porque en sus creencias, el espíritu de estos animales regresaba a la vida. De hecho, hubo testigos de que una que otra persona realizó tal acción en épocas modernas. Así que en compañía de mi tía, tomamos la decisión de enterrarlo en dicho lugar y darnos a la tarea de buscar a una persona que pudiera darnos información de este enigmático cementerio, por el simple hecho de darle una sepultura digna al perro y no botarlo como basura. Aunque debo dejar bien en claro que hasta ese momento no creíamos que existiera ese supuesto cementerio de mascotas, pero muy dentro de mí esperaba que así fuera, tal vez por el deseo de ver de nuevo a mi perro. Después de mucho preguntar, encontramos a una persona indígena quien nos brindó información detallada de cómo llegar a ese dichoso bosque, claro, no sin antes darle una buena cantidad de dinero. Fueron muchos los obstáculos para encontrar ese lugar tan secreto, y sobre todo porque tuvimos un percance con el automóvil, debido a que se nos ponchó una llanta, por lo que tuvimos que orillarnos sobre la carretera, en lo que pensábamos en una solución. En fin, tal parecía que algo no quería que llegáramos a ese mencionado panteón de mascotas. Para nuestra buena suerte, en ese momento se acercó a nosotros una patrulla de la Policía Federal de Caminos y nos preguntó si necesitábamos ayuda, a lo que afirmamos con una gran sonrisa de alivio. Mientras nos ayudaban a cambiar la llanta, nos preguntaron a dónde íbamos, a lo que contestamos que al cementerio de mascotas. Al escuchar estas últimas palabras, la cara de aquellos oficiales se tornó pálida, como si hubieran escuchado algo aterrador. Una vez terminaron de cambiar el neumático, se despidieron de nosotros y nos desearon buena suerte, algo que nos causó un poco de inquietud. Les cuento que manejamos por casi 70 minutos, hasta que por fin llegamos a un bosque que separa al Estado de México con Querétaro e Hidalgo. Era como si fuera un triángulo, y por cierto, el lugar era muy bello. Este sitio estaba repleto de cruces y tumbas de diferentes razas de perros. También había una que otra, al parecer de humanos. La verdad es que no prestamos mucha atención y nos dedicamos a sepultar al perro. Mientras lo enterraba, no dejaba de pensar en lo mucho que lo quería y lo mucho que deseaba tenerlo de vuelta. Cuando terminamos, el sol estaba ya por ocultarse,
por lo que rápidamente nos apresuramos a guardar las palas para partir de ahí cuanto antes. No queríamos que nos agarrara la noche en el bosque, y menos en un cementerio. Subimos al carro y nos fuimos de ese lugar lo más rápido posible. Llegamos a casa poco antes de la medianoche. Agradecí a mi tía por haberme hecho compañía en ese día tan triste y especial para mí. Posteriormente, cada uno se fue a descansar, ya que teníamos clase al siguiente día. Para esa época, toda mi familia dormía en una sola habitación, esto porque éramos muy unidos y siempre nos dormíamos platicando, a excepción de mi tía, que ella dormía en otra habitación. Horas más tarde, comenzó el terror. Empecé a tener un sueño sumamente extraño, donde podía escuchar claramente los ladridos de un perro que estaba en el patio de la casa. Los ladridos eran tan insistentes que les juro que eran exactamente igual a los de mi perro que había muerto. Era un sueño tan real que le pedí a Dios que no me despertara. Quería seguir escuchando esos ladridos, ya que extrañaba mucho a mi Terry. Pero lo que parecía ser un sueño agradable se convirtió en una pesadilla. Los ladridos se convirtieron en una escalofriante voz que me dejó atónito. Era una voz que me decía que me estaba esperando para irse conmigo, debido a que era mi destino, porque fue algo que yo pedí. La verdad es que no quería morirme o algo similar, solamente quería de vuelta a mi mascota, mas nunca imaginé que ese deseo se me hubiera hecho realidad. Pero mi Terry no regresó como yo esperaba, y ni mucho menos solo. Junto a él llegó una rara presencia fantasmal que comenzó a asustarnos en la casa. Al llegar la segunda noche, tenía miedo de dormir y escuchar esa tétrica voz de nuevo. No obstante, el sueño me ganó y no escuché esa voz. En cambio, sucedió algo peor. Cuando llegó la medianoche, y mientras todos dormían con aparente tranquilidad, un par de ladridos se manifestaron afuera de la casa, pero no solamente yo los escuché, sino que toda mi familia. De igual forma, casi al instante se sintió la presencia de una energía negativa, ya que el ambiente se tornó frío y pesado. Se sentía como si algo malo fuera a suceder. Mi familia intentó no hacer caso a las manifestaciones y tratamos de conciliar de nuevo el sueño. A los pocos minutos, un ruido nos despertó sobresaltados. Vimos con horror cómo una sombra se puso mis zapatos y se fue caminando hacia la salida de la habitación. Incrédulo y con mucho miedo en mi cuerpo, le grité a ese fantasma que nos dejara en paz. Cuando terminé de mencionar las palabras, aquellos zapatos salieron volando hacia mí, por lo que estuvieron a escasos centímetros de golpearme. Todos teníamos miedo y sabíamos que eso era algo que ya no pertenecía a este mundo. Desde ese momento comenzaron las manifestaciones. Durante las siguientes noches, el alma de mi perro aullaba en el patio. Era algo que no tenía explicación. Por otro lado, ese fantasma que nos atormentaba, en una ocasión me asustó en un sueño, el cual sentí que fue bastante real. Esa noche, recuerdo que ya era muy de madrugada, y mi madre empezó a gritarme con fuertes groserías. Entre aquellas palabras, me preguntó si había preparado su té para la diabetes. En ese instante me ganó el coraje, y muy molesto, le respondí que la taza se hallaba a un lado de ella. De igual manera, le dije que no era forma de hablarme, y menos con palabras hirientes. En ese instante desconocí por completo a mi madre. No entendía el por qué había actuado de esa manera. Fue entonces que al girar para verla, miré una extraña y descarnada mano que me quería pegar. En ese momento grité y le pregunté qué diablos le pasaba, cuál era el motivo de su enojo. En eso entró mi tía, quien estaba durmiendo en el cuarto de al lado. Me sujetó con fuerza de los hombros y me pidió que me calmara, que todo era una simple pesadilla.
Me dijo que mi madre jamás se había despertado, y menos me gritó con insultos, ya que nos amaba como a nadie. Algo estaba manifestándose en la casa, y estaba causando una infestación de entes, fantasmas y malas energías. Lo cierto era que desde que regresamos del cementerio de mascotas, ya nada era igual. Cada día me cuestionaba el por qué se presentaban estas manifestaciones y cuál era el motivo. También sabía que existían demasiadas cosas que la mente humana no puede comprender, y estábamos sin duda ante una real manifestación de espíritus. La pregunta era, ¿quién los había despertado? ¿Y por qué estaban en nuestra casa? Algo estaba fuera de control, y reclamaban alguna cosa que tarde descubrí. Una tarde, mientras estaba en el colegio, solicité permiso a la maestra para ir al baño, quien por cierto era mi tía. Salí del salón y me encaminé para hacer mis necesidades. He de mencionar que este era un colegio particular, donde solamente asistían puros niños. Además contaba con casilleros en el área de los baños. Cuando entré a los sanitarios, por una extraña razón mi reloj se zafó de mi mano, por lo que cayó al suelo, así que me agaché para tomarlo. Una vez me incorporé, miré con asombro que a 1 metro de mí se encontraba una niña. Al verla a detalle, pude apreciar que tenía sangre en la cara. Eso me asustó muchísimo, además de que no tocaba el piso, flotaba a escasos centímetros del suelo. En ese momento, ella se abalanzó sobre mí, aventándome con fuerza a uno de los casilleros. Posteriormente, caí al suelo, pero por el golpe tan brusco, aquel casillero perdió el equilibrio y cayó encima de mi cuerpo. Increíblemente, solo aplastó de mi pecho hacia arriba, y poco a poco estaba oprimiendo mi zona yugular. Por más intentos que hice para moverlo y salir de ahí, fue totalmente en vano. Era sumamente pesado. Con cada segundo que transcurría, me hacía falta más aire. Estaba a segundos de morir asfixiado. Pero mi tía notó mi tardanza. Además, supongo que presentía que algo no andaba bien, por lo que salió a buscarme. Al meterse al baño, me vio tirado en el suelo, con el casillero encima, pataleando y lanzando mi último suspiro de vida. Quién sabe cómo lo hizo, pero con un gran esfuerzo logró mover el casillero y lo aventó a un costado. De no haber sido por ella, estaría muerto al día de hoy. Me preguntó cómo fue que acabé en esa situación tan agobiante, así que le platiqué a detalle lo que sucedió. Después de tantos eventos paranormales, fantasmas y ahora agresiones, decidimos regresar al bosque donde enterramos al perro, esto con la única intención de investigar y encontrar respuestas. Queríamos saber si eso estaba relacionado con los eventos que nos habían pasado, ya que desde que acudimos por primera vez al cementerio de mascotas, ya nada fue igual. Los entes o espíritus, sin olvidar a mi perro muerto, que no dejaba de visitarnos cada noche. Al llegar a dicho lugar, nos encontramos con un anciano otomí. Sin tener una mejor opción a quien acudir, le preguntamos si sabía o había escuchado algo sobre el cementerio de mascotas, ya que desde que pisamos dicho lugar, nos sucedieron cosas paranormales. Aquel señor, al principio nos dijo que jamás debimos haber pisado ese lugar, por la simple razón de que estaba prohibido, además de que era un lugar sagrado y de descanso eterno de los seres queridos de los antepasados, y muy seguramente, al momento de haber entrado a ese cementerio, despertamos a infinidad de seres fantasmales y almas que estaban en un sueño eterno, por lo que enojados se pegaron a nuestros cuerpos y una vez partimos a casa, se fueron con nosotros. Nos comentó que una forma de remediar eso era haciendo una ofrenda para pedir perdón por haber entrado sin permiso. Al finalizar la conversación, le dimos gracias al señor y de inmediato acudimos al cementerio de mascotas
para dejar una ofrenda, así como pedir perdón por haber ingresado sin permiso y ofrecer plegarias para que este tormento llegara a su fin. Después de haber pagado con una ofrenda el derecho de haber ingresado al cementerio, regresamos a casa y gracias a Dios todo regresó a su normalidad. Los eventos paranormales dejaron de hacerse presente y por supuesto los ladridos de mi perro Terry. Al día de hoy aún existe este increíble y aterrador lugar, del cual omitiremos su nombre para no generar más desgracias. Esto que les cuento es completamente real, pero a veces quisiera que solo hubiera sido un sueño. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y dejar un comentario, así como compartir el contenido. Les dejo otros videos por aquí para que los disfruten. Recuerden que si tienen una historia que contar, encontrarán los enlaces de contacto en la descripción del video. De igual manera, si tienen un problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.